Hoy quiero darle la bienvenida a este introspección de un tema bastante interesante, un tema que busca y además que yo busco con él generar inquietud, generarles muchas, pero muchas dudas respecto a lo que ustedes han creído hasta hoy y lo que les enseñaron respecto a temas como tus demonios. Y cuando coloqué el título a esta charla, quise que fuera un título bastante sugestivo. Es probable que sus demonios no sean los mismos que los míos. Es probable que un demonio para usted inclusive pudiera ser un dios para mí. Es probable que ni siquiera tenga un concepto claro de lo que es un demonio. Sin embargo, todos temen a sus demonios y todos temen a los demonios. Tal como está escrito en muchos libros religiosos, siempre hay una contraparte a la luz. La hemos llamado oscuridad. En el cristianismo le llamamos diablo. Y así en varias segmentaciones humanas, de acuerdo al dogma, le dan un nombre a la oscuridad. Pero esa palabrita ya cala en el cerebro. Cuando yo digo oscuridad, inmediatamente nos da temor. Algunas personas, inclusive que están en la sala, hoy no duermen en las noches porque tienen miedo. Algunas personas le tienen miedo a la oscuridad. Y ya hemos hablado de eso en otras charlas. Quiero dejarles además todas las charlas alrededor de este tema abajo en la descripción del video, porque hay una charla muy interesante donde yo les digo, tú eres oscuridad. Y en realidad cuando concatenen esa charla con esta charla, podrán entender perfectamente a qué me refiero. Vamos entonces a comenzar por un tema que a mí me apasiona, que me gusta mucho, espero que a ustedes también, y tiene que ver con unos seres que siempre han sido denominados oscuros, contraparte de Dios, siempre han sido los malignos, pero que llevamos con nosotros. Somos el resultado de la convivencia con estos seres. Por eso esta charla tiene esta denominación. Conoce y vence tus demonios, tanto espirituales como emocionales. Posterior al introspección tendremos una charla completa a la cual estás invitado y si te gusta el tema, creo que el desenlace de todo el episodio completo te va a gustar mucho más. Te recuerdo entonces, esta es una charla más desde las charlas desde la distancia que tenemos por hábito implementar una, a veces 2 veces por semana, de acuerdo como a todo el contenido de temas que es tendiente al infinito desde la cuántica. Hoy vamos a hablar de un tema que involucra y relaciona todo lo que es tu energía, tus creencias, tus dogmas, pero sobre todo tu forma de estar aquí. Yo soy César Álvarez, me encanta la neurosinergética metacuántica y como tal procuro que las personas aprendan a sanar sus cuerpos, tanto mental como físico, como espiritual. Lo que para nosotros en cuántica es un cuerpo denso, que es el físico, etéreo, que es el emocional, y cuántico, que es el espiritual. Vamos a comenzar entonces con una charla que es el introspección o la entrada o el abrebocas a un episodio completo de un tema bastante lacerante. Un tema que para muchos podría generar temor esa imagen y podríamos censurar esas uñas con ese color de piel, pero que cuántos no aprendemos a vivir con él o con ellos y que cuántos no lo piden ni lo invocan a diario a través de sus deseos, a través de sus temores. Eso que llamamos demonio también tuvo una época en la historia humana que denominaron venderle el alma al diablo. Pero, ¿qué será el diablo? ¿Quién será el diablo? ¿Y qué nos dará a cambio del alma? ¿Y qué será el alma? Ese negocio se ve como hasta productivo porque algunas personas quieren venderle el alma al diablo. Y hemos visto, y además hay muchos mitos de personas muy famosas que por su éxito los demás dicen es que le vendió el alma al diablo. Pero ¿qué es el alma? ¿Quién es el diablo?
y por qué le interesará tanto ese negocio. En otro tiempo, inclusive las personas veían al diablo, simpático que ahora ya no lo veamos. ¿O será que sí lo vemos? ¿Alguno de ustedes habrá visto al diablo? Que hayan soñado con él es probable. Que lo hayan visto, bueno, no sabemos. Pero muchas personas habían documentado haber visto al diablo. Sin embargo, en los tiempos modernos es como si ya no se viera o si hubiera perdido contacto entre él y los humanos. En cambio, en contraparte de la anterior, esta es una imagen deseada. La contraparte, esos seres que llamamos ángeles, que no sabemos de dónde vienen tampoco, ni cómo son realmente, porque pocas personas han tenido experiencias presenciales con esos seres angelicales o celestiales. Pero esta es una imagen muy contraria a la anterior porque genera tranquilidad, confianza y te genera una especie de relax. Y ahí es donde tu mente empieza a hacer un juego interesante. La anterior genera estrés, inclusive algunos de ustedes, yo me atrevo a pensar que prefirieron no mirarla porque podría inclusive darles miedo, pero esta es totalmente conciliable, relax, en fin, tiene su swing. Es una imagen chévere. Esta imagen podría también darte una pista de lo que vamos a tratar hoy. Quiero que mires muy bien esa imagen y quiero que la interpretes, porque muchas veces nos dejamos abrazar por nuestros propios demonios. Ese lado oscuro que hace parte de ese cuerpo, que es el antagonista de tu ser de luz, que muchas veces lo invitas a que te abrace, que muchas veces tú le permites abrazarte y que muchas veces es tu propia creación. Y aquí es donde comienzo con la primera pregunta que quiero que reflexiones. Tú llegas a terapia conmigo y me pides una protección. ¿Y para qué quieres una protección? ¿De quién quieres protegerte? ¿Tienes claro si es de ti mismo? Si es que quieres a favor seres de luz o si te quieres proteger de los demonios. ¿De qué te quieres proteger? Y la mayoría de personas me van a decir con toda claridad que se quieren proteger del mal, el mal encarnado en otras personas, el mal encarnado en seres, digamos, demoníacos, oscuros, y tú pides que te protejamos o que yo te proteja o te elabore un artilugio o algo que te proteja de ellos o de la mala vibra o de las malas energías, que cuando tú dices esas últimas dos frases, en realidad es lo más cercano a los demonios, ¿ok? ¿Y qué tal si el que te tienes que proteger es de ti mismo? ¿Alguna vez se te ha ocurrido que requieres una protección, una contra, una aseguranza contra ti mismo? ¿Alguna vez has pensado que quien es tu demonio eres tú mismo? Y sé que eso raya en la cabeza, porque siempre nos dijeron que los demonios estaban afuera, siempre nos hablaron del infierno, de los seres infernales, e inclusive les dieron nombre. Y podríamos mencionarlo, y sé que muchos de ustedes se perturbarían con algunos nombres, nombres que ni sabemos de dónde salieron, pero que le colocaron nombre a esa vaina, y de solo llamarlo o nombrarlo, tú pensarías que de noche te da mucho miedo. Algunos te hicieron creer que esos demonios obedecen a un nombre en particular y que al invocarlos aparece ese ser. Puede que sea verdad, puede que no lo sea, pero la pregunta sería, ¿hace cuánto no es un demonio? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un demonio? ¿Cuándo fue la última vez que se te metió un demonio? ¿O el demonio ya está en ti y eres tú? ¿Te has puesto a pensar qué es un demonio? ¿O te quedaste con la definición bíblica y religiosa de lo que es un demonio? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué en la imagen de San Miguel no está la cabeza chorreando mucha sangre del diablo con la espada ensangrentada? ¿Por qué el muerto fue Jesús y no el diablo? ¿Por qué la cabeza del diablo, al igual que la de Medusa, no fue arrancada del cuerpo por San Miguel
y exhibida con su espada ensangrentada, dando un golpe de triunfo y diciendo se acabó el mal. Pero ¿por qué si tienes a un semidios, a un hijo de Dios al que le rindes culto, muerto en una cruz y con bastante sangre y bastantes llagas? ¿No te parece que ahí ya hay algo que no está bien? Dejamos el demonio vivo y prácticamente suelto y le rezas a un San Miguel ineficiente en el ataque, ineficiente en el acabar con el diablo, y dices que es el general de los huestes de ángeles, pero no mató al diablo. Simpático, ¿cierto? Entonces ya en tu mente puedes construir tu primer miedo. El diablo existe, está vivo, y en algunos segmentos cristianos dicen que el diablo está suelto. Entonces, ¿culpamos a Miguel o qué? ¿Y por qué la representación del diablo está materializada y un niño lo puede ver, pero la representación de Dios no? Y el niño no lo puede ver. Porque hay un sesgo entre el bien y el mal, como que en tu iconografía mental le da la potencia total al demonio y lo hace sentir, ver y hacer que todo es obra de él, porque el demonio está suelto. O el demonio lo tienes en tu mente, o el demonio está en tus temores. ¿Dónde está el demonio? ¿Y dónde habita él? ¿Por qué las películas de exorcismos siempre pintan a los demonios en contra de un Dios, si es Dios? ¿Por qué Dios se tendría que aguantar a unos demonios infelices, minúsculos y pequeños frente a la grandeza y omnipotencia de un gran Dios que con un chasquido, al igual que Thanos, los destruye? Simpático, ¿cierto? Entonces, para poder que entendamos esto, antes de ir a la charla, al episodio completo, y te invito, si estás interesado en el tema, pues que participes del episodio completo, donde voy a extender toda la exposición de cómo vencerlos. Además, veamos y comencemos por el comienzo, por aquí, por el principio. Hay muchas religiones en las cuales se describen los demonios como espíritus o seres, ojo pues, que causan daño, enfermedad, tentación a nosotros, los humanos. Y no se les olvide la palabra tentación, ¿ok? Ojo pues, desde algunas religiones. En la psicología, entonces, los demonios están interpretándose como nuestras situaciones psicológicas que nos llevan a momentos de baja frecuencia, como los impulsos destructivos o las emociones negativas. Nada raro que entonces se diga que si yo tengo pensamientos suicidas, ese es uno de mis demonios, desde la psicología. Ahora, si yo me voy, por lo general, si le pregunto a la gente me va a decir que son fuerzas negativas con aspectos oscuros en nuestra existencia, pero siempre resalta lo negativo. Ahora veamos el origen de la palabra demonio, y aquí empieza un viaje interesante. La palabra demonio, que viene del griego daimon, que significa, ojo pues, genio o espíritu no personificado. Hasta ahí digo, genio o espíritu no personificado. Dicho a palabras de este tiempo, energía, un ser de energía. A eso se refieren con no personificado. Y ojo a lo que dice a continuación. Este ser de energía puede ser entendido como una fuerza, pero nunca como una persona con voluntad o con un personaje. Y este es el origen de la palabra demonio. Hablo de la etimología de una palabra cualquiera, en este caso, demonio. Entendiendo entonces que es un genio o espíritu, y hasta ahí no hablaban de maldad, se amplió un poco más diciendo que los demonios, genios o espíritus pueden ser buenos o malos.
Y ojo a esto que más adelante lo voy a entrelazar. Pueden ser buenos o malos, lo que significa que por momentos un demonio podría ser malo y por momentos podría ser bueno. De todo lo que dice ahí, seguramente usted lo habrá leído ya, le habrá puesto pausa o habrá tomado nota. Estos demonios, genios o espíritus pueden impulsar tanto a la creación como a la destrucción. O sea que yo podría decir que los ángeles caben en esta definición. Y empiezo a enredar mucho la pita de tu cerebro, porque tú has tenido dos bandos, uno oscuro, muy malo, y otro de luz, muy bueno. Y resulta que en la definición de la palabra demonio, simplemente puede ser un ser de luz o de oscuridad, de acuerdo a lo que has creído, para construir o destruir. Entonces, se dice ahí además que las personas deben ser liberadas de los demonios para poder que vuelvan a hacer uso de su propia voluntad. Y ya le encontramos entonces un pero a los demonios, buenos o malos, siempre se apropian de un vehículo que prácticamente es una persona que perdió toda voluntad propia. Muy bien, y eso puede ser visto ya desde un tema religioso como algo malo, porque la persona pierde la voluntad. Y yo hago una pregunta aquí. Los que canalizan, ¿dónde estarán puestos? ¿Será que ellos son poseídos? ¿Serán que ellos son contactados y conectados? Porque cuando canalizan, ellos pierden su voluntad y empieza esa energía a usar el cuerpo del que ha sido el vehículo o el hospedador. Ángeles o demonios siempre han canalizado. Ángeles o demonios siempre han necesitado un vehículo. Y aquí viene algo importante. Entonces no son personalizados. Porque si ellos fueran personajes, no necesitarían el cuerpo de un hospedador. Porque ya tendrían su propio cuerpo, pero resulta que para manifestarse esos demonios, buenos o malos, requieren de un vehículo que permita expresar todo lo que ellos quieran manifestar. O sea que ya podemos empezar a creer que el diablo como tal no existe, que la figura del diablo como tal no es más que un mito, un ícono o algo que refleja a un ser que no tenía, o un ser no corpóreo, un ser etéreo, un ser de energía, que sencillamente tenían que camuflarlo en su mente antigua como personalizado, para poder que los seres humanos de esa época pudieran tener una representación de esos demonios. Y repito, no siempre deberían ser malos, también son buenos por la definición estricta de la palabra. Yéndonos un poco más adelante entonces, cuando estábamos en la época de Jesús, se decía que todo el que tenía epilepsia estaba poseído. Y hoy, yo les digo, el 85% de los epilépticos sufren de posesión. Claro, el sistema nervioso no aguanta un sobrevoltaje de esos, tener otra energía encima y genera un daño a nivel neurocerebral o a nivel nervioso, donde ese choque puede hacer que la persona haga convulsiones. No sé si han visto películas, convulsionan y tienen comportamientos extraños, tanto comportamentales, verbales, como psicológicos. Esos seres, y vamos a dejarlos así, seres, se apropian de un vehículo. Entonces, en la época de Jesús, y lo pueden leer, el esquizofrénico, el epiléptico, era un poseído. Y miren lo que dice ahí, porque se perdía la voluntad de ese enfermo para poder comprender, digamos, su desplazamiento o todo lo que tenía que ver con su ser humano. Si lo entendemos así, entonces, este tipo de seres deben de distinguirse ellos del concepto de diablo, porque el diablo, la palabra diablo, alude siempre a aquello que separa, que divide o que calumnia y que generalmente se le ha dado la palabra de Satanás, Lucifer, y ojo con la palabra Lucifer porque tiene su connotación también, adversario de Dios
y del hombre. O sea que hubo un segmento de estos seres que nos los colocaron y nos los pintaron malvados. Ahora, en realidad, nadie puede decirme si existen tal cual fueron descritos o no. Para continuar con esto, entonces hay que decir que en el cristianismo, sobre todo, se asocia demonio con Satanás, considerado entonces como un enemigo de Dios. Y hago una pausa. ¿Quién puede ser enemigo de Dios? Si Dios es el creador, si Dios es el arquitecto. Si en ese concepto de seres, Él es el más poderoso y el que a todos los creó, se supone que tiene mayor poder que los demás. ¿O será que hay dioses oscuros y tendrán la misma calificación y el mismo escalafón de Dios? Porque entonces ya entenderíamos de una forma menos sensata la capacidad de ser Dios. Y eso empezaría, o no, continúa rayando el cerebro. Porque por momentos, en la descripción de los libros, esos demonios casi que igualan el poder de Dios, casi que desafían a Dios, cuando Dios con un chasquido inundó un planeta y simplemente ocasionó la muerte a miles de personas. ¿Por qué no hace el mismo chasquido y elimina al demonio o los demonios? ¿O será que esos también son dioses? ¿O será que la capacidad de Dios y de los demonios o del demonio es la misma para la luz y para la oscuridad? Interesante el punto, porque siempre nos crearon un Dios muy alto y a un demonio, un diablo, muy abajo. El cielo arriba, el infierno abajo. Pero cuando vamos a mirar la supremacía de Dios, como que le quedó cortica, al igual que San Miguel, para darle un estartazo final a esos demonios y simplemente extinguirlos. Y te dejo un dato. Jesús no extinguía demonios. Jesús expulsaba demonios. ¿Y por qué Jesús no los extinguía? ¿Por qué Jesús simplemente no los destruía con su poder? Siempre los desalojaba, siempre los expulsaba. Y la pregunta sería interesante, ¿hacia dónde se irían? Porque si los saco de un lugar, significa que él se va de aquí, pero no sabemos a dónde llegó. ¿Qué pasa con esos demonios? ¿Por qué esos demonios estaban y corrían? ¿Por qué Jesús no los destruía? Porque un ser humano, porque Jesús era un ser humano con características divinas, podría darse de frente con ellos y nosotros no. ¿Qué tendría Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios, según los relatos bíblicos, que los demás seres humanos no tendrían? ¿Y por qué identificaba a los demonios y los demás seres humanos no? ¿Por qué quemaron brujas? Y me refiero a la Inquisición y a otras etapas de oscurantismo, sin ni siquiera tener evidencias, simplemente porque alguien religioso dijo es una bruja. ¿Por qué no tienen la capacidad de ver demonios? ¿Por qué la bruja era un problema? ¿Por qué no cazaban demonios? ¿Por qué nunca dijeron que cazaron 85 demonios y los eliminaron? ¿Por qué se desquitaban con seres humanos? ¿Por qué en vez de desalojar a los demonios que poseían a esas mujeres, mataron a las mujeres? No tiene sentido, porque el ser humano solo puede contra el ser humano, pero el ser humano está en una escala muy abajo para poder extinguir un demonio. Y Dios pareciera que está en la misma escala del demonio porque tampoco los puede extinguir. Y esto pareciera un reclamo a Dios, pero aquí en una tendencia filosofal simplemente estoy tratando de comprender el rol de Dios y del demonio. Y esto lo vas a comprender porque quiero que empieces a pensar en tus demonios, en los tuyos. Y voy a colocarte el primero. Yo que voy a profundizar en el tema ahora en el episodio completo. Y te dejo el enlace en la descripción del video. Ahora, te voy a presentar al diablo. Mira la pantalla, con mucho cariño, con mucho amor, te presento al diablo. El diablo no es más que tu ego. Cuando Jesús se fue a orar al desierto, de acuerdo al relato bíblico, el hombre se fue a poner en cintura al ego. El ego, y lo describo ahí tal cual, desde la cuántica. Y lo voy a leer textualmente para aquellos que ven el video, pero les gusta más escucharlo. En la cuántica conectiva, y aquí a mis aprendices
que los invite al introspection, creo que les va a quedar muy claro. En la cuántica conectiva podemos definir el ego o al ego como nuestro demonio más cercano y además el más personalizable posible. Ese es el famoso diablo, creado por nuestras emociones y sensaciones de baja frecuencia, vividas desde el vientre e infancia y alimentado por nuestro subconsciente e inconsciente. El diablo no existe. El ego es tu propio diablo. Ahora dime que yo te haga un exorcismo y ve a terapia conmigo cuando el problema es tu ego. A las últimas personas, y digo últimas este año, que han ido a terapia conmigo, les he dado tan duro en su ego porque soy yo diciéndoles, vení, es que consideremos la posibilidad de que vos abandones tus miedos, y voltea ese ego, además engreído, y voltea y me dice, no, eso es muy difícil y yo no soy capaz y estoy seguro que no voy a ser capaz. En ese momento, y con tono muy serio, yo miro a mi sanante y le digo, no es contigo, ego, con el que estoy hablando, y apaga ese ego porque no me está dejando hacer la tarea. Cada vez que tú ves un obstáculo, cada vez que tú dices que no eres capaz, cada vez que ves todo difícil, cada vez que te dicen que tú eres torpe, cada vez que te dicen que tú eres fea, cada vez que te dicen que tú eres bruto, cada vez que te dicen que tú no eres capaz, yo tengo que decirte, apaga el ego, apaga tu demonio. Y tengo un dato, ahí no hay contra. Yo no te puedo colocar una medalla de San Benito, no te puedo colocar un cuarzo de amatista o turmalina, no puedo generarte un ritual de exorcismo o de despojo, o no te puedo hacer una liberación. Y tú podrías ir donde el padre a no sé dónde, donde el pastor a donde no sé quién, y te aseguro que no va a funcionar. Porque aunque el diablo está en ti, tú lo alimentas, vives con él, lo tienes contigo y eres tú. Comienzo con tu primer demonio, el más profuso, el más vil de todos, el que te lleva al autodesprecio. Y te invito a la última charla. El autodesprecio es tu peor enemigo y el ego se alimenta y es feliz con tu autodesprecio. Si te perdiste la charla y quieres contextualizarte, abajo en la descripción del video te la dejo. O sea que el ego se llevó a Jesús al desierto y el ego le decía ahí con esa vocecita al oído, al hijo de Dios, vos sos bobo, mira que vos sos un pobre pendejo, mira esa piedra, pues dale pues a ver, pan, pan, con esa hambre y no sos capaz, vas a salir a decir que sos el hijo de Dios, a ver tus superpoderes, y eso a vos también te lo dice. A ver, vos no sos capaz sola, tenés que quedarte aquí a que te humillen. Es que vos no tenés trabajo, vos no sos capaz de mantener tus hijos, es que vos te tenés que quedar ahí. Es que vos sos muy fea, ¿quién te va a mirar? Y vos con 3 muchachitos, ¿para dónde te vas a ir? ¿Quién te va a voltear a mirar? Vos, boba. Ese es tu diablo. Deja de tenerle miedo al diablo. Deja de creer bobas de que el diablo está suelto. No, está muy amarrado y es amarrado con vos. Ahora, ¿recuerdas la definición de demonio? Diamond. Ese Diamond es un ser que puede ser bueno o malo. Y aquí es donde viene el reto. Y es un reto en la cuántica. Hágale pues, no lo mates, que Jesús no mataba demonios. Jesús no era un cazador de brujas y mucho menos un cazador de demonios. Porque le tocaba matar gente. Es que si yo quiero matar ese demonio, me toca matarte a vos. Y eso no lo voy a hacer. Entonces, suele suceder que si tú entras en conciencia, si tú eres consciente y haces que el ego trabaje para ti, lo transformas de oscuridad a luz. Transformas un demonio en un ángel de la guarda, en un guía espiritual, en un coach de vida. Parce, ese man hace lo que usted le pida. Pero vos tenés que primero colocarlo fuera de ti, entrenarlo, obviamente sanarte y luego adaptarte de nuevo, porque él se va a seguir alimentando de ti.
Es una energía autónoma que nace desde tu propia esencia, pero basado en miedo, rabia, odio, impotencia, frustración. Dime qué quieres que haga con ese demonio que transforma tu frecuencia vibracional. ¿Qué exorcismo puedo hacerte? Dime cuáles letanías te rezo, pues, a ver, como cuáles. El ego no es ser prepotente. El ego es el que te sume, el que te apaga y el que te impide ser feliz. Ahora bien, acelerando un poco para ir al final, ya vimos lo que es el diablo. Ahora vamos a la parte de escalita más alta. Entre tanto, los demonios y los ángeles obedecen a nuestra propia energía proyectada, que yo lo llamo hologramas. Voy a darte un enlace abajo en la descripción que te da la charla donde hablo de hologramas. Inclusive te enseño a crear hologramas. Esos hologramas no son más que esto que tú llamas demonios y ángeles, y se crean a partir de tus miedos y de tus deseos. Si me lo permites, tengo que decirte hoy que no existen ni los demonios ni los ángeles y que son parte fundamental de tu energía. Cada vez que tú sientes miedo, los atraes a tus demonios. Cada vez que te da por pensar qué miedo que me atraquen, atraes al atracador porque creas un demonio que te enlaza con el atracador. Tus demonios, tus ángeles, son el resultado de tus emociones proyectadas, creando energías que no son personalizadas, que no son encarnadas, que son seres etéreos, a veces autónomos, y para eso te dejo la palabrita mágica egregor. Búscalo en San Google y lo vas a encontrar. Nosotros somos creadores, así como la gente cree en un santo y le reza y a San José y a San bien no sé quién y les hace milagros, es porque tú programaste con tu energía la creación de otra energía que sirve a tus deseos, como un genio. Y a esos los llamas ángeles. Entonces, con todo respeto a los angeólogos, ellos están canalizándose a ellos mismos. Y ojo, no estoy diciendo que lo hagan mal, nunca. Estoy diciendo que ellos conectan con ellos mismos. Y en momentos muy interesantes podrían conectar con los seres de la otra persona. Pero ojo, tal cual, y es una visión desde la cuántica, tal cual, te los pintaron con alas, con falditas corticas romanas y espadas. No, no son. Tampoco son seres traídos de otro universo, para nada. Tampoco son descendidos a la tierra, para nada, ni del infierno. Son creaciones tuyas, absolutamente tuyas. Ahora la pregunta es, ¿por qué les tienes miedo? ¿Por qué te da miedo apagar la luz? Si son tuyas. ¿Dónde está el temor? Tú los creaste. Tú creaste esos demonios a partir de tus miedos y creaste a tus ángeles a partir de tus deseos. Ahora, ¿cómo te hago un exorcismo? Pues yo quisiera exorcizar esos demonios. No puedo, porque están contigo en tu esquema emocional. Cuando sanes tus miedos, cuando te entregues a la voluntad del universo, cuando entiendas que más que miedo debes tener deseos, esos demonios automáticamente pasan de ser oscuros a ser lumínicos. O sea que tú tienes la facultad de crear de demonios ángeles o de ángeles demonios. Y quieres crear demonios, di todos los días que estás muy mal, di todos los días que estás muy enfermo, di todos los días que estás muy pobre, di todos los días que te quieres morir. En ese momento se crean tus demonios. Ahora pídame que le haga un exorcismo o vaya a la misa de sanación y que le quiten esos demonios. No, juegan contigo como si fuera el yagé, con tus emociones, y tú crees que te liberas y haces un proceso tan teso que te dicen suelta y tú sueltas, y te dicen confía en Dios y tú sueltas y confías en Dios. Estás haciendo una reestructuración emocional. Y lo simpático es que al mes vuelves y los coges, como la ira. Si tú tienes una pareja iracunda, esa persona, y tú te sometes al choque y le dices que tu relación termina y que se libere de esa rabia para poder continuar, ese pato es capaz de calmar ese demonio por 30 días.
y va a ser el ser más lindo de la tierra, un ángel, durante 30 días. Cuando ese ángel empiece a caminar de nuevo con sus iras y con sus rabias, el angelito rosado, blanco, hermoso, vuelve y se torna negro, oscuro y con colmillos. Y vuelve el demonio. Es que ese demonio, volvemos a la definición original del griego, tiene la capacidad de pasar de oscuro a luz o de blanco a negro, como tus emociones sean, porque son tus hologramas. Y si usted me dice a mí, César, entonces el señor caído, el señor de los milagros de Buga funciona. Claro, y si va allá, ese mal le cumple, porque no es él. Es un holograma creado por mucha gente con potencia, con poder de hacer milagros. Pero si vas al fondo, eso puede ser una piedra porque eso es una estatua. Pero tú le das poder con tus hologramas a eso y lo personificas. Por eso San Miguel no tiene la cabeza del diablo, está el diablo, porque hay que darle fuerza. Y entonces ahí se crea un diablo creado por todos nosotros, no como un ser de ninguna parte. Cuando tú transformas tus emociones en felicidad, tus demonios se vuelven ángeles. Pero cuando tú transformas tu felicidad en venganza, tus ángeles se vuelven demonios. Fin. Y entonces, si estás poseído, claro, usted está más poseído que un berraco, tiene todos esos demonios dentro de usted. Porque no has sanado, porque sigues teniendo rabia, porque desde la infancia tienes la imagen de tu papá golpeando a tu mamá, porque, bueno, por lo que sea, esos demonios se implantaron y se quedaron, pero son emocionales, no son espirituales, no son espíritus, no vienen de ninguna parte, son tu creación. Por eso tus demonios son diferentes a los demonios de otra persona. Y si sigo ya con el tema para entrar en mi despedida de esta introspección, vamos a los que sí son los que tú deberías ver como seres que no son de aquí, las famosas deidades o seres lumínicos y los seres oscuros, es decir, los seres celestiales e infernales. Y yo te pregunto, ¿dónde carajos está el cielo? ¿Dónde carajos está el infierno? Y aunque Juan Pablo II dijo que no existía ni el cielo ni el infierno, en la cuántica sí existen los cielos y los infiernos. Son seres que están creados, seres como tú y como yo, en otras dimensiones, en otros planos, en otros universos, que ellos pueden venir, comunicarse, venir de paseo, venir a invadir, venir a alimentarse, venir a aprender, venir a convivir. Y esos seres que son creados como nosotros, habitan otras dimensiones, habitan otros planos, otros universos, que nosotros podríamos decir que son dioses o demonios, sí tienen voluntad propia, no hacen parte de nuestras emociones, no son tu creación y cohabitan con nosotros en la creación. Ahora, claro que tú los puedes invocar, claro que tú los puedes traer. Dime cómo los estás trayendo, dime cuáles son tus deseos, dime cuáles son tus anhelos, dime a quién le oras, a quién le rezas. Esos seres que están al lado de nosotros, en dimensiones paralelas, en campos paralelos, es lo que hemos llamado toda la vida dioses, deidades, demonios, infernales, oscuros. Y nosotros tenemos que aprender a distinguirlos. Y nosotros tenemos que entender que cielo e infierno no son más que la relación de dimensiones. Algunos son dimensiones infernales porque seguro vienen a alimentarse de nosotros. ¿Qué pensará, por ejemplo, un venado cuando el león viene a atacarlo? Así sea por hambre. Ese man debe ver un demonio detrás de él. Y este viene a comérselo porque tiene hambre. Nosotros tenemos seres en la creación que se alimentan y se alimentarán de nosotros porque tienen hambre. Y otros vendrán a protegernos, comillas, porque les interesa que estemos bien. Entonces, para concluir y darle cierre a esta introspección, me queda interesante el cuestionamiento de este slide. ¿Existe un riesgo significativo al realizar ejercicios espirituales en los que en realidad nos conectamos y canalizamos únicamente con nuestra propia fantasía energética y un campo energético superior
falso que está influido y saboteado por nuestras emociones. En pocas, diría yo, poquísimas ocasiones, nos conectamos con seres dimensionales reales. Aquí la pregunta es, entonces cuando usted va a un rito, a un ritual, a una ceremonia, ¿estarán conectando con quién? Con cada uno. Usted estará conectando con usted. Usted estará escuchando su ego. ¿Qué estará haciendo usted con su cabecita? ¿Qué habrá alrededor suyo? Sí tendremos el privilegio de interactuar dimensionalmente con otros seres. ¿Ustedes no creen que se necesita mucho entrenamiento espiritual como para que vengan a decirme después de esta exposición que usted sin ningún entrenamiento fue al viaje y conectó interdimensionalmente con otros seres? No será su ego, no serán sus emociones, no serán sus demonios. ¿Qué será lo que usted conecta? ¿Qué será con lo que usted conecta? ¿Qué será lo que usted atrae? ¿Qué será lo que usted en realidad necesita desalojar? ¿Si serán demonios tal cual los ve o serán sus propias creaciones a partir de emociones que tiene que sanar? Y diría yo, una vez usted las sane, podría empezar a estudiar la posibilidad de tener conexión interdimensional. Por lo demás, y con todo respeto te digo, calma tu ego, calmemos nuestro ego, frenemos ese ego que nos hace creer que somos capaces de conectarnos con nosotros mismos. Si aún eres de los que tiene ira, si aún eres de los que tienes bipolaridad voluntaria, si aún eres de los que tienes miedo, si aún eres de los que tiene y siente pánico, frustración, culpa, créeme que no estás conectando. Porque el requisito fundamental de una conexión cuántica es ser consciente, es poder entender que te iluminas tanto, que te aceptas tanto, que te amas tanto, que eres capaz de interconectarte con otros seres en esa frecuencia del amor. Porque ¿quién bendice con rabia? Voy a dejar hasta aquí. Voy a agradecer tu presencia a este introspección. Espero que haya dejado muchísimas inquietudes y espero que a partir de hoy te evalúes muy bien y evalúes muy bien a eso que llamas demonio, a ese temor que tienes de unos seres agresivos, de unos seres lacerantes, oscuros, de mucha maldad, porque creo que es tiempo de que mires un tris tu interior y que entiendas que como ser humano debes fluir con toda tu potencia energética al máximo, con toda la resonancia, con toda la frecuencia, con toda tu capacidad de ser un ser de luz, un ser etéreo por encima del cuerpo físico. Cuando lo entiendas, cuando seas consciente en esa dimensión de lo etéreo, en esa dimensión donde todo es luz, podrías conectar con eso que llamas seres de luz, con tu cielo, con el paraíso. Les recuerdo que un día no teníamos sangre, un día no teníamos huesos, éramos solo luz. Y como seres de luz, tendríamos una vida que a partir del paraíso, con los demonios y con los dioses, lo fuimos convirtiendo en carbón. Ahora somos seres de carbón. Y ese ser de carbón es demasiado denso para poder entender que puede brillar en esa luz original. Pensamos el ego primero, sobrellevemos el amor como energía de fuente, entendamos que la sexualidad expresa nuestro amor, nuestra energía de amor, y que cada vez que la apagas, la reprimes o la suprimes, evitas fluir. Y creo que en mis charlas, los que ya la han tenido, pueden comprenderlo perfectamente. Ahora mis aprendices de cuántica conectiva entienden perfectamente por qué los ejercicios de dominio y vibración son funcionales, porque soy yo el que crea los demonios o los ángeles, esos seres espirituales o emocionales con los que yo me conecto. Espero que este introspección pueda servirte para abrir la puerta del episodio completo y comprender ya cómo son, cómo se vencen, dónde estoy, cómo convivo, cómo los elimino, cómo los entreno y los reeduco y cómo yo alcanzo un nivel de felicidad. Voy a dejar hasta aquí. Entonces, los espero en el episodio completo
Y bueno, hasta pronto. Nos vemos. Chao.